Hoy vamos a trabajar temas propuestos por ustedes la semana pasada, entonces es importante que mencionen sobre qué temas quisieran trabajar para empezar a abordarlos. Entonces hoy nuevamente vamos con textos expositivos, también incluimos las imágenes. Nuestro primer ejercicio se titula La nueva matazón. Dice así: desde que empezó el cese del fuego bilateral y definitivo hace 90 días, bueno, aquí hago una aclaración antes de continuar, y es que en parte este texto lo trabajamos la semana pasada, pero la pregunta a la que estaba orientada era distinta, entonces, bueno, puede servir el texto para refrescar nuevamente la memoria frente a lo que habíamos leído, pero para preguntar otras cosas. Entonces, bueno, vamos con el ejercicio número uno. Se titula La nueva matazón y dice: desde que empezó el cese del fuego bilateral y definitivo hace 90 días, no ha habido más que un incidente armado entre el ejército y las FARC. Vamos a tratar de ir parando nuevamente los puntos para tener en cuenta qué es lo que se está leyendo. Entonces, lo mismo. Lo que nos quieren decir hasta acá es que desde que empezó el cese al fuego, que ya nos habían opinado varios estudiantes frente a que el cese al fuego era una acción en la que las dos partes habían decidido no hacer confrontación armada. Eso fue bilateral. Y dice, desde que empezó el cese del fuego bilateral y definitivo, pues no ha habido más que un incidente armado entre el ejército y las FARC, es decir, hubo una disminución en cuanto a los enfrentamientos armados. Eso es lo que hasta el momento ahí dice. Dice, pero han sido asesinados uno a uno 20 líderes campesinos, según la investigación de la silla vacía, de los cuales 6 eran militantes del partido Marcha Patriótica, es decir, bueno, no existían enfrentamientos hasta hace esos 90 días, a partir del momento en el que se escribe el texto, y hayan sido asesinados igual unos 20 líderes, y de esos 20, 6 eran militantes del partido Marcha Patriótica. Eso es hasta el momento lo que nos dice el texto. Y luego viene entre comillas, nos están repitiendo la dosis. Dice con humor macabro su presidenta Aida Bella, superviviente del exterminio de 3.000 miembros de la Unión Patriótica de hace 30 años. Entonces, decíamos en las sesiones pasadas que la Unión Patriótica había sido un partido político que había nacido a partir de unos diálogos de paz que se habían tenido en el país hace algunos años, y durante los 80s fueron un partido exterminado. Algunos pocos sobrevivientes quedaron de este partido, y pues es un acontecimiento que marca la historia de nuestro país, que tal vez no es muy conocido y que es importante para la historia. Entonces dice, la matanza arreció a partir del 2 de octubre. Recuerden nuevamente que el 2 de octubre fueron las votaciones del plebiscito, y nos dice a continuación, con el triunfo del no en el plebiscito. Pero venía de atrás, desde que se iniciaron las conversaciones de paz con las FARC. A cada avance de los acuerdos en La Habana correspondía una cuota de muertos en los campos de Colombia, dirigentes regionales y comunales, activistas de derechos humanos, abogados de víctimas y desplazados. No sé si tú me puedes ayudar nuevamente bajando un poquito la cámara. Y bueno, retomando aquí, dice, a cada avance de los acuerdos de La Habana correspondía una cuota de muertos en los campos de Colombia. Dirigentes regionales y comunales, activistas de derechos humanos, abogados de víctimas y desplazados, 105 el año pasado. Y muchos miembros del Partido Comunista o de la Marcha Patriótica, 124 en los últimos 4 años. Esa es como la última parte de un informe sobre la cantidad de los asesinatos que se han cometido. Entonces, ¿qué nos dice este texto? Dice, los argumentos presentados por el autor en este fragmento demuestran que. Entonces, vamos a empezar a revisar. A. El número de enfrentamientos durante el cese al fuego refleja la gran fragilidad del proceso.
Nuevamente esta pregunta, como varias de las que ya hemos analizado acá, es una pregunta que fácilmente la podemos responder antes de que salga el enunciado, antes de que salgan las opciones de respuesta, perdón, y pues esto nos permite empezar a descartar las que no son correctas. Entonces dice, los argumentos presentados por el autor en este fragmento demuestran que A. El número de enfrentamientos durante el cese al fuego refleja la gran fragilidad del proceso. B. Los acuerdos de La Habana han traído nuevos conflictos en el campo que se evidencian en el asesinato a líderes sociales. C. Existe un ataque sistemático a líderes sociales de diferentes movimientos. Y D. Los asesinatos ocurridos en la actualidad no tienen relación con los ocurridos hace 30 años. Vamos a tratar de hacer algo que hacíamos las sesiones pasadas, y es tratar de mirar qué opciones van ustedes respondiendo para mirar si de pronto hay mucha confusión, muchos se van por una, muchos se van por otra, o por el contrario tenemos las 4 opciones con personas que responden algo. Igual la idea es tratar de ir descartando. No sé si ya empezaron a responder. Bueno, si ya los primeros en responder se van por 2 opciones de respuesta, que es la A y la B. Listo. Entonces la C la descartaron. Existe un ataque sistemático a líderes sociales de diferentes movimientos. Y la D, los asesinatos ocurridos en la actualidad no tienen relación con los ocurridos hace 30 años. Bueno, las dos son afirmaciones y las dos, digamos, caen dentro del análisis. Vamos a dar la opción correcta y vamos a empezar a explicar por qué. Resulta que la correcta es la C. Aquí nos están preguntando los argumentos presentados por el autor en este fragmento, ¿qué están demostrando? ¿Sí? El número de enfrentamientos durante el cese al fuego, que refleja la gran fragilidad del proceso. Bueno, aquí no hablamos en ningún momento de la fragilidad del proceso, sino más bien solo en el primer párrafo, en la primera parte, revisamos el número de enfrentamientos, pero ahí, sí, digamos, no era lo central revisar los enfrentamientos. Luego dice, los acuerdos de La Habana han traído nuevos conflictos en el campo que se evidencian en el asesinato de líderes sociales. Es decir, aquí en esta pregunta hay algo importante, y es que todas son afirmaciones que son ciertas. Lo que ustedes deben revisar es que el autor en ese fragmento, ¿qué es lo que está demostrando? Entonces nos vamos a devolver un momento. Y es que dice, desde que empezó el cese al fuego bilateral y definitivo hace 90 días, no han habido más que un incidente armado. Es decir, reconocen que los enfrentamientos han disminuido, pero que nos están diciendo aquí ya en la segunda parte, cuando mencionan, entre comillas, lo que dijo Aida Bella, y es, nos están repitiendo la dosis. Es decir, hay que evidenciar que a pesar de que se han disminuido los enfrentamientos armados, hay unas acciones que siguen ocurriendo, y es mostrar que activistas de derechos humanos, dirigentes regionales, comunales, abogados de víctimas y desplazados, con cifras exactas, han estado implicados en asesinatos. Eso es básicamente la estructura del texto. Entonces, cuando nos están diciendo que quiere demostrar el fragmento, entonces, claro, hay un número de enfrentamientos, pero no es lo central, ¿sí? Los acuerdos de La Habana han traído nuevos conflictos en el campo que se evidencian en el asesinato a líderes. Sí, es decir, con esta pregunta, y vuelvo y le repito, todas son afirmaciones, son cosas que suceden, pero algunas no son centrales, sino que son argumentos de partes del fragmento. Entonces, procuren no irse por los lados. La respuesta correcta es: existe un ataque sistemático a líderes sociales de diferentes movimientos. Y esto no lo mencionan tanto en el inicio del primer párrafo como del último. ¿Listo? Vamos con el ejercicio 2. Entonces dice, si desapareció el 6 de febrero y la asesinaron el 8, dígame a qué horas fue guerrillero. Esa es una frase. Entonces la repetimos para que la vayan pensando. Entonces, si desapareció el 6 de febrero y lo asesinaron el 8, dígame a qué horas fue guerrillero. Entonces dice, este es un testimonio
de un testigo en el proceso contra el general Mario Montoya, acusado por su presunto conocimiento de las ejecuciones extrajudiciales de 16 jóvenes en Suacha que fueron dados de baja y presentados como guerrilleros, o los llamados falsos positivos. Entonces vamos a la pregunta y nos dice, ¿es posible decir que el testimonio citado fue pronunciado por? Traten de irse nuevamente a la frase para ver qué indicios les dice de quién podría haber sido citado. Entonces dice A, el general presuntamente responsable que afirma que no tuvo que ver con esas ejecuciones extrajudiciales. B, una hermana del joven asesinado que piensa que su hermano fue un guerrillero. C, un juez penal que acusa a la guerrilla de todos los males del país. D, una madre que reclama verdad ante la acusación de que su hijo fue guerrillero. Entonces, mientras van poniendo la opción correcta, la idea es devolvernos nuevamente a la frase y de comprender los otros elementos que nos dan cuando dicen que este es un testimonio de un testigo en el proceso contra el general Mario Montoya, acusado por su presunto conocimiento con las ejecuciones extrajudiciales de 16 jóvenes de Soacha que fueron dados de baja y presentados como falsos positivos. Entonces, ¿qué han respondido? Bueno, hasta el momento se van por la D, la mayoría. Diría que casi todos. ¿Hay alguien que tenga respuesta, otra respuesta diferente? Alejandra Martínez dice que es la A, pero el resto la D. Listo. Resulta que la A no podría ser porque aquí dice el general presuntamente responsable que afirma que no tuvo que ver con estas ejecuciones. Aquí en el principio nos están diciendo, este es un testimonio de un testigo contra el general. Es decir, alguien está en contra de lo que el general dice. Entonces no podría ser la A porque sería como si el general estuviera en contra de él mismo, ¿sí? O sea, como si él fuera el testigo que está en contra de él, ¿sí? Entonces es una forma rápida de descartar la opción A. Y vamos con la opción correcta, que efectivamente es la D. No podría ser la B porque una hermana del joven asesinado, o digamos hasta ahí podría ser una opción, pero que piensa que su hermano fue un guerrillero, pues no, porque aquí lo está contradiciendo cuando se realiza esta pregunta y a qué horas fue guerrillero, ¿sí? Entonces, como que esto lo contradecía. Y la C dice un juez penal que acusa a la guerrilla de todos los males del país. Bueno, no hay, digamos, una opción, no hay ningún indicio en el fragmento que nos diga que este es. Entonces, bien, es la D. Vamos con el ejercicio número 3. Este es de análisis de imagen, entonces les voy a dar unos segunditos para que se tomen el tiempo ahí de revisar la imagen. Esta es una imagen de Kino. Si alguien sabe quién es Kino, sería chévere que compartiera, que empezara a escribir. Es tomado, ahí tenemos la fuente, en el 2014. Céntrense por el momento solo en la imagen, tengan ahí unos segundos para detallar cada uno de los elementos, quiénes están ahí, qué está pasando, quién está acostado, qué tienen en las manos, cuáles son sus caras. Traten de ir mucho más allá de los simples dibujos, traten de hacer un análisis y antes de leer, entonces vamos a seguir tomándonos unos minutos para leer, para detallar todos los elementos que tiene la imagen. Y dice así, llegó hablando de cosas muy raras. Bondad, amor, tolerancia, caridad, cuando aquí lo que necesitamos es seguridad, casa, pan y trabajo. Pero lo que nos hizo sospechar enseguida de él es que no recordamos haberlo visto siquiera una vez en televisión. Entonces, nuevamente, les pido que vayan revisando la imagen, miren los detalles, miren quién está en la parte de abajo, miren quién está acostado, miren qué tienen en las manos y traten de analizar la frase que acompaña la imagen. Esta es una frase que acompaña la imagen, la pusimos aquí arriba para que la puedan leer mejor y dice, llegó hablando de cosas muy raras.
bondad, amor, tolerancia, caridad, cuando aquí lo que necesitamos es seguridad, casa, pan y trabajo. Pero lo que nos hizo sospechar enseguida de él es que no recordamos haberlo visto siquiera una vez en televisión. ¿Mm? Miren también el papel que juegan los medios de comunicación y vamos con el enunciado. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados describe mejor la caricatura? A, el pueblo hace justicia por su propia mano. B, el linchamiento de un ángel. C, entrevista con el asesino. Y D, un ángel bajo del cielo. Entonces, traten de revisarla. Si quieren, nos podemos devolver un momento nuevamente a la imagen. Tengan presente que la A es el pueblo hace justicia por su propia mano. La B, el linchamiento de un ángel. La C, entrevista con el asesino. O la D, un ángel bajo del cielo. Igual vayan escribiendo las opciones de respuesta y vamos a empezar a analizar por cuál se van, por cuál opción se van. Entonces vamos a dar otros 3 segundos mientras terminan de revisar la imagen. Si de pronto ya respondieron. ¿Sí? Sí, ya respondieron y la mayoría va por la B y uno que otro por la A. Listo. Bueno, está bien, digamos la C. No era una entrevista con el asesino, digamos, claro, alguien está entrevistando a alguien, pero no es lo central de la imagen. Y la D, pues un ángel bajó del cielo, sí bajó, pero hay algo más allá. Es decir, todas podrían ser afirmaciones correctas. Lo importante es revisar cuáles de estos enunciados nos permiten abordar el conjunto de la imagen. Entonces vamos con la opción correcta y es B, el linchamiento de un ángel. Para las personas que pusieron la A, bueno, es una forma de cómo también dentro de la formulación de la pregunta se ponen unas afirmaciones para despistarlos a ustedes. Y es que no podríamos decir que el pueblo hace justicia por su propia mano, porque nosotros, digamos, no hay un contexto más allá que solo revisar la imagen, ¿sí? Entonces, traten de irse a las cosas que son simples y directas. Aquí que nos están mostrando que lincharon a un ángel. No sabemos por qué, no sabemos si es el pueblo, no sabemos si de pronto es su familia, no sabemos si, es decir, no especulemos más allá de lo que alcanzamos a ver en una pregunta tan exacta cuando dice que es el que mejor describe la caricatura. Es un poco más puntual en lo que se pregunta. Entonces, digamos, por eso no podría ser la A. Vamos con este ejercicio 4. Lo mismo, vamos a dar unos segundos para que se tomen el tiempo de revisar la imagen, miren todos los detalles que tiene. Y así podemos ir respondiendo, miren de pronto qué se les ocurre de preguntas frente a un ejercicio como este. Sí, tal vez qué les podrían preguntar en una imagen que es bastante particular frente a unos elementos que tienen. Entonces, vamos a dar otros segundos para que revisen bien toda la estructura. Miren también las expresiones. Miren cómo está la imagen centrada. Miren si de pronto hay perspectiva. Y vamos con el enunciado. Entonces dice, ¿en cuál de los siguientes contextos se inscribe mejor la caricatura? Entonces, dice A, un anuncio publicitario. B, reportaje gráfico. C, humor gráfico. Y D, sátira política. Aquí y en el resto de los ejercicios, bueno, mientras que lo van pensando, vamos a tratar de hacer, quise poner algunas palabras que nos permitan saber también sus conocimientos previos. La lectura, la prueba de lectura crítica es en parte términos que ustedes sepan, que se han trabajado, se han mencionado en algún momento durante su escolaridad, es decir, mal contados 11 años, algunos 12 o bueno. Pero siempre han sido palabras que han sido manejadas en el contexto.
Entonces les voy a pedir que no me, o sea, no voy a hacer, voy a tratar de no ser el diccionario por si tienen preguntas sobre qué significa, pero traten de sacarlas también por el contexto, ¿sí? Esto con la idea de que piensen que el día que van a presentar la prueba, pues no van a tener la opción de tener un diccionario al lado y así no se sepan la palabra, ustedes tienen que sacarla del contexto como sea. Entonces, vamos a tratar, si de pronto alguien no entiende alguna palabra, traten de ustedes mismos ahí en la conversación irse preguntando a ver quién de pronto se acerca a lo que sería el significado. Entonces, vamos a ver si ya respondieron de pronto. Sí, está ahí 50-50 entre la C y la D. La C y la D. Listo, entonces sacamos la A y la B. Bueno, la A sale porque no es un anuncio publicitario, no nos están vendiendo nada, no nos están promocionando nada, entonces la descartamos. Y la B, pues no es un reportaje gráfico, porque igual tendría que ir acompañado de algún texto, tendría que ir acompañado de otros elementos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta correcta y es la C, humor gráfico. No es político, no es una sátira política, digamos, para las personas que de pronto no sabían a lo que significaba la palabra sátira. Podrían descartarlo fácilmente por lo político. Aquí no tenemos un elemento político, es decir, no vemos signos tal vez de ideologías, no vemos algún contexto que nos permita decir que es político, entonces tal vez por esa parte lo hubieran podido descartar, aun cuando no se supieran el significado. Entonces vamos a darle al siguiente ejercicio. Este es el ejercicio número 5. Y para las personas que me habían solicitado, creo que era Fabián, Fabio, no recuerdo muy bien el nombre, pero había pedido que agregáramos algunos enunciados sobre filosofía. Entonces aquí hay un elemento importante como uno de los tips que van a tener para el día de la prueba, y es que la mayoría de las preguntas, si no son todas, pues porque precisamente es lectura crítica, los elementos se los va a dar el mismo texto, es decir, no los conocimientos que ustedes deben saber muy puntuales no son propios de esta área, pues porque si no las pondríamos o en sociales o en biología o en cosas que sean muy específicas. Entonces todos los elementos que ustedes necesitan para responder la pregunta están en el enunciado o en la pregunta. Entonces dice, según Platón, son los deseos y las pasiones del cuerpo los que ocasionan estados de desorden y de inquietud en el alma de los hombres. Traten nuevamente de leerlo hasta el punto y vamos haciendo la comprensión lectora. Entonces, según Platón, son los deseos y las pasiones del cuerpo lo que ocasionan estados de desorden y de inquietud en el alma de los hombres. Pónganlo en contexto, traten de pensar en ejemplos. Y dice, en consecuencia, solo mediante una continua disciplina espiritual puede el hombre sabio dominar sus apetitos carnales y alcanzar la serena contemplación de las ideas puras. En consecuencia, solo mediante una continua disciplina espiritual puede el hombre sabio dominar sus apetitos carnales y alcanzar la serena contemplación de las ideas puras. Esto se explica porque según Platón, solo el sabio A tiene en su poder las herramientas teóricas para la felicidad, B es capaz de someter sus impulsos corporales al dominio de la razón, C tiene una fortaleza anímica necesaria para sujetar sus instintos, D es capaz de persuadir a sus semejantes de construir la armonía social. Entonces, mientras que ustedes van respondiendo, vamos a ir revisando cosas del planteamiento que nos hacen, y es hasta el punto, que es donde deberíamos parar en la lectura, dice que los deseos y las pasiones del cuerpo son los que ocasionan estados de desorden y de inquietud en el alma de los hombres. Hasta ahí ya hay algo que nos dice, y es que los deseos y las pasiones desordenan o inquietan el alma de los hombres. Punto. ¿Esto qué trae? Entonces, esa inquietud y ese desorden en el alma de los hombres, ¿qué trae? Dice que solo mediante la continua disciplina espiritual
¿Puede el hombre sabio dominar sus apetitos carnales? Es decir, que con la disciplina espiritual podrá el hombre dominar esos deseos de inquietud. Bueno, ahí ya se me fue la respuesta correcta, pero la idea es que sigamos explicándola a partir de lo que les venía diciendo, y es que mediante la disciplina se alcanzan a dominar tanto ese desorden como esa inquietud, ¿sí? Entonces, tenemos que la A no podría ser, porque no estamos hablando en ningún momento del poder que tendría un hombre en lo teórico para alcanzar la felicidad, porque aquí nos dice tiene la fortaleza anímica, es decir, el ánimo necesario para sujetar sus instintos. También se saldría ahí de las opciones correctas. Y dice es capaz de persuadir a sus semejantes de construir la armonía social. Entonces, no nos están diciendo aquí que necesitamos convencer a otras personas para construir la armonía social, sino lo habla muy desde lo individual y lo personal. Entonces, no sé si de pronto, dentro de lo que habían alcanzado a responder, tenían una opción diferente a la B, se iban por la D o aún tienen dudas, porque ahí se me fue la opción correcta. Entonces, Mira que algunos se iban por la C. por la C, listo. Entonces, tiene la fortaleza anímica necesaria para sujetar sus instintos. Aquí la palabra clave que nos hace descartar esta opción es la palabra anímica. Porque más allá del estado de ánimo, que es a lo que hace referencia, nos están diciendo que es la disciplina espiritual. Y esta disciplina espiritual se aleja del estado de ánimo. Por eso no podría ser esta. Porque usted no necesita del ánimo para sujetar sus instintos, sino necesita de una continua disciplina. Entonces, eso sería lo que los hace dominar sus apetitos carnales y alcanzar la serena contemplación de las ideas puras. Entonces, bueno, esa sería para las personas que de pronto estaban dudando entre la B y la C. Vamos con el ejercicio número 6. Y dice, esto también es filosofía, esto es filosofía clásica. Entonces, tratemos de leerlo detenidamente varias veces para que identifiquemos los elementos importantes. Entonces dice, para Marx, también un teórico importante, los hombres forman parte de un sistema de relaciones de producción. Estas relaciones se dan en contra de su voluntad. En dicho sistema, las clases sociales se organizan de tal forma que se da una distribución desigual del trabajo y el beneficio. Al aparecer en la propiedad privada, una clase social se adueña de los medios de producción y se origina un conflicto entre los poseedores y los desposeídos. Así podría decirse que la propiedad privada origina la lucha de clases. Entonces queremos saber el por qué la origina. Eso es lo que nos dice el enunciado. Sin embargo, yo lo escogí porque es corto, porque es confuso, porque hace parte de la filosofía y porque tiene elementos que pareciera confundirnos cuando lo leemos. ¿Sí? Tal vez también para responderlo. Entonces, para Marx, los hombres forman parte de un sistema de relaciones de producción. Entonces vayan pensándole, vayan haciéndolo imaginativamente. Todos los hombres forman parte de un conjunto de las relaciones de producción. Estas relaciones que se dan allí no están precedidas por esos hombres, es decir, están en contra de su voluntad. El hecho de que ellos estén en esas relaciones no es porque ellos lo quieran, ¿sí? En este sistema, las clases sociales se organizan de tal forma que se da una distribución desigual del trabajo y el beneficio. Es decir, aquí con todos estos hombres que están, se da al interior una manera desigual del trabajo y del beneficio, pero de cómo se distribuye el trabajo. Al aparecer la propiedad privada, aquí ya nos están mencionando otra cosa, entonces tengan en mente esa primera parte que habían leído. Y dice, al aparecer en la propiedad privada, una clase social se adueña de los medios de producción, es decir, dentro de ese mismo sistema en el que estábamos, unos
son los dueños, lo que origina un conflicto y es que unos poseen algo, los estamos mencionando ahí, y otros no poseen ese algo. Así podría decirse que la propiedad privada origina la lucha de clases, porque, y así podría decirse que la propiedad origina la lucha de clases porque, que ese vendría siendo el enunciado ahí nuevamente para resaltarlo, dice, los medios de producción no funcionan en beneficio de todos, sino de unos pocos. B, el trabajo es un producto de la lucha de clases y origina la propiedad privada. C, los desposeídos son los dueños de los medios de producción y los poseedores trabajan para ellos. D, las clases dominantes surgen gracias a que los desposeídos son los dueños de los medios de producción. Bueno, en esta pregunta quiero ver ustedes también qué responden. Es una pregunta un poco confusa, precisamente por eso la escogí, y quiero ver también qué análisis hacen. Muchas de las respuestas y de las opciones que están ahí son verdaderas. Solamente que piensen en lo que les estaban preguntando, y es que la propiedad privada la origina la lucha de clases. ¿Por qué? Entonces, los medios de producción no funcionan en beneficio de todos, sino de unos pocos. El trabajo es un producto de la lucha de clases y origina la propiedad privada. Los desposeídos son los dueños de los medios de producción y los poseedores trabajan para ellos. Y las clases dominantes surgen gracias a que los desposeídos son los dueños de los medios de producción. No sé si ya empezaron a responder. Sí, ya la mayoría están claros y dicen que es La mayoría. todos, ¿Listo? todos. Entonces, muy bien. Digamos, esta es una que tenía un nivel alto. Cuando la encontré con un nivel alto. Entonces es importante también el análisis que están realizando en este momento cuando están respondiendo la pregunta. Si de pronto alguien tiene dudas frente a alguna otra opción de respuesta, lo mismo para que vayan escribiendo y poder resolverla de una vez, ¿sí? Tal vez otra opción que se acercaría es la B, que es el trabajo es un producto de la lucha de clases y origina la propiedad privada. Pero aquí, digamos, lo que nos permitiría decir que no es porque el trabajo es la acción de los hombres de transformar una materia en particular. Claro que eso después produce la lucha de clases por la propiedad privada, porque de ese producto quedan subvalores, pero digamos el trabajo sería la forma ahí de descartarla. Entonces creo que no hay preguntas, entonces seguimos con la otra. El ejercicio número 7 dice, según Aristóteles, la poesía es más filosófica que la historia. En efecto, la historia narra lo que ha sucedido. En cambio, la poesía cuenta lo que siempre puede suceder. Nos enseña a ver lo universal en el obrar humano y cómo la filosofía expresa las inquietudes fundamentales del hombre. Esto significa que, entonces vamos a ir con la opción A, la filosofía debería guiarse por la poesía. B, la poesía guarda en sí una perspectiva filosófica porque se interroga por lo universal. C, la historia solo es un recuento de hechos sin interrogarse sobre el significado de obrar. D, la historia debería hacerse más poética. Entonces, mientras ustedes van respondiendo, voy a releer nuevamente el enunciado para ver si de pronto encuentran otro elemento importante para tener en cuenta. Según Aristóteles, la poesía es más filosófica que la historia. En efecto, la historia narra lo que ha sucedido. En cambio, la poesía cuenta lo que siempre puede suceder. Nos enseña a ver lo universal en el obrar humano y cómo la filosofía expresa las inquietudes fundamentales del hombre. Entonces, si ya tienen opciones para ir descartando algunas o para empezar a revisar de pronto por cuál se van. La poesía es más filosófica que la historia, entonces esto a qué hace referencia. ¿Listo? Tenemos ya Se van por la B. por la B, listo. Entonces,
la poesía guarda en sí una perspectiva filosófica porque se interroga por lo universal. Digamos, es fácil descartarla por los otros elementos que nos dan las opciones. Aquí niega también en parte cuestiones de la historia en la opción C, y la D pues es un poco desacertada cuando dice que la historia debería hacerse más poética, no por su forma, no por lo que nos brinda la poesía, sino por la estructura misma de la historia. Entonces vamos con el ejercicio 8 y dice que el matrimonio no se basara en el amor no quiere decir que las personas no se enamoraran. Lo mismo, traten de hacer pausas hasta los signos y vamos mirando qué van entendiendo de cada una de las frases. Sin embargo, en algunas culturas se trata de algo incompatible con el matrimonio. En la China tradicional, por ejemplo, una atracción excesiva entre los esposos era tenido como una amenaza al respeto y solidaridad debida a la familia. Es decir, vayan allá pensando, no sé, imaginen la situación que estamos leyendo, ¿sí? Es más, en tal ambiente la palabra amor solo se aplicaba para describir las relaciones ilícitas, ¿sí? Fue en la década de 1920 cuando se inventó un término para designar el cariño entre cónyuges. Una idea tan radicalmente nueva exigía un vocabulario especial. Entonces nos están preguntando por la generalidad del párrafo. Es decir, en este momento ya, si tienen ahí al lado un lápiz, un esfero y una hoja, tratan de escribir cuál es la generalidad del texto, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir el texto? Piénsenla ustedes y escríbenla en pocas palabras, ¿sí? A ver si de pronto eso que ustedes están haciendo, ese análisis que ustedes abstraen del texto, es o no es, o se acerca a las opciones de respuesta. Entonces vamos con la A. Dice, presenta un paralelo entre las concepciones del amor y el matrimonio en la China tradicional y en Occidente. La opción B demuestra que en China el enamoramiento entre esposos era una amenaza al respeto y la solidaridad de la familia. C sintetiza las razones por las cuales en algunas culturas el enamoramiento y el matrimonio se consideran incompatibles. Y D provee un ejemplo del que la asociación de que la asociación entre el amor y el matrimonio no es algo propio de todos los tiempos y culturas. Entonces, lo mismo, mientras van pensando la opción o si de pronto quieren descartar alguna, la idea es que vayan escribiendo y vamos resolviendo aquí las dudas. Damos ya la opción. Sí, mira, los primeros en responder se van por la C y la D. ¿La C y la D? Y la D. Listo, entonces vamos descartando la A y la B. Dice, presenta un paralelo entre las concepciones del amor y el matrimonio. Demuestra que en China el enamoramiento entre esposos era una amenaza al respeto y la solidaridad de la familia. Recuerden que hay cosas, pueden parecer que las opciones de respuesta sean afirmativas en cuanto a lo que se presenta, pero miren qué es más general y qué logra encerrar todo el texto. Entonces, la opción correcta era la D, provee un ejemplo de que la asociación entre el amor y el matrimonio no es algo propio de todos los tiempos y culturas. Descartamos ahí la C, que era la otra opción que tenían, porque dice que sintetiza las razones por las cuales en algunas culturas el enamoramiento y el matrimonio se consideran incompatibles. Aquí digamos hay algo clave y es que sintetiza las razones. Si nos devolvemos nuevamente al enunciado, no es un texto en el que nos esté diciendo razón tras razón lo que empezaríamos a descartar, sino que da un ejemplo frente a algo y lo asocia, sí, en el amor y el matrimonio entre culturas. Y lo importante aquí es que mencionan tiempos, cosa que en la C tampoco lo mencionan. Entonces, digamos, ahí ya empezamos a tomar elementos
que nos alejan un poco de la C y nos hacen encontrar la D como opción de respuesta. Vamos con el ejercicio número 9, este es bien interesante. Lo mismo, la idea es que revisen la imagen unos segundos. Esto fue tomado al tiempo y mientras que van revisando y van leyendo, la idea es que traten de pensar de una vez algo acerca de la imagen. Entonces quisiera que escribieran algo, una frase con muy pocas palabras en el resumen de la imagen, para que la vayan escribiendo ya antes de que les mencionen cuál es el enunciado y cuáles son las opciones de respuesta. Entonces díganme qué piensan acerca de la imagen, cómo la ven, o sea, rápido, en unas 3, 4 palabras, lo que les representa esta imagen. Bueno, hasta el momento Eduardo nos dice que es machismo, Jefferson también dice que es machismo. Cinismo. Dicen que nuestra realidad. La mujer es tratada como objeto de uso. Esta desigualdad, machismo, ironía, sarcasmo. Bueno, importante, ¿quién dijo sarcasmo? Kedley Bautista. Ella fue la que puso desigualdad, machismo, ironía y sarcasmo. Listo. Recuerden en algunas sesiones anteriores que tuvimos los significados y la diferencia entre sarcasmo e ironía. Tal vez se acercaría más a lo que es la ironía que el sarcasmo, ¿listo? Para que lo tengas ahí presente, pero traten, o sea, me parece interesante lo que han dicho en general. Creo que tienen una perspectiva más bien abierta frente a la situación que se plantea y ahora sí vamos con el enunciado. Dice, con la expresión del cartel, el autor pretende. Entonces, esta es interesante porque ya ustedes dieron unos elementos, lo que va a ser más fácil descartar las opciones que son incorrectas. Entonces, A, cuestionar que se celebre el Día de la Mujer, más no el Día del Hombre. B, criticar irónicamente algunas celebraciones culturales, cuestionando su sinceridad. C, resaltar los trabajos cotidianos que llevan a cabo las mujeres. D, ilustrar los hechos que originaron la celebración del Día de la Mujer. Entonces, bueno, vamos a dar unos segundos para que vayan ustedes pensando cuál se acerca a la respuesta correcta. Y si de pronto quisieran mencionar ahí algo adicional, es un tema, digamos, un poco controversial. Y pues también escucharlos frente a lo que mencionan. Entonces, ¿ya tenemos respuestas? Sí, todos se van por la B. Por la B, listo. Entonces, muy bien, la B era la opción correcta. Criticar irónicamente algunas celebraciones culturales, cuestionando su sinceridad. Y bueno, esa era la última pregunta, el último ejercicio. Fue interesante que a partir de lo que habíamos mencionado en la sesión pasada, ustedes tuvieran la posibilidad de acercarse a temas que les interesaban y que de pronto creían que necesitaban reforzar. Entonces, en este momento escucho las preguntas que tengan y sugerencias de pronto frente a algunos temas que quisieran trabajar la próxima sesión. Así yo voy buscando cuáles serían esas preguntas y empezamos a analizarlo como hicimos el día de hoy. Entonces, eso fue lo que también les mencioné al inicio. No sé si de pronto ya tengan algunas palabras, algunos temas para mencionar. Yo igual reviso lo que ustedes envíen, las sugerencias, y a partir de eso hacemos la nueva sesión. Entonces, muchas gracias porque estuvieron partícipes frente a la actividad que se propuso el día de hoy. Y estaremos nuevamente dentro de 8 días revisando los temas que quieran trabajar. Entonces,